Usted sabe que yo soy un abanderado de los primeros auxilios. A mí me fascina eso y que la población lo conozca y actúe. Desconozco el tiempo que tenía el paciente en el lugar, habría que investigar qué tiempo tenía en el lugar, qué hicieron, no por acusar a la población, porque la población muchas veces no tiene el conocimiento debido de los primeros auxilios, no es por acusar a la población, pero siempre lo digo, en lo que llegan las unidades de emergencia tenemos que actuar, nosotros tenemos que actuar y cada quien tiene algún tipo de conocimiento de los primeros auxilios básicos para ofertárselo a la población, sea estabilizarle alguna fractura, estabilizarle su vía aérea. Ayer decía una jovencita en un comentario que yo hice que hasta dándole un tipo de aliento al paciente, tranquilo, todo va a estar bien, el paciente se siente bien. El hecho de desconozco qué fue lo que pasó en el momento, habría que investigar, pero lo ideal es emitir un traslado porque el paciente aún tenga un latido mínimo, siempre hay una esperanza. Y más para nosotros, los equipos que trabajamos en emergencia, que para nosotros todo el mundo tiene una esperanza de sobrevivir. Porque una emergencia no es una consulta, cuando se trata de una emergencia, es una emergencia. Siempre hay una esperanza para el paciente, aún estén en el estado ya final. Como yo, como emergenciólogo, lo estoy diciendo como emergenciólogo, no sé cuál, porque desconozco el protocolo de manejo de las unidades del 911, porque no pertenezco a la institución, pero aún ya en un estado crítico, es el paciente, yo como emergenciólogo lo trato. Sí. Ese es mi norte. Sí, según las declaraciones de la paramédico a cargo, que fue al evento, ella decía que cuando se le cuestionó que por qué no se le llevaban, ella decía que porque estaba agonizado. Entonces el médico determina si se puede trasladar o no, o si hay que dejarlo morir o no, cuando el paciente se estaba asfixiando con su propia sangre, que era lo que se debía hacer en ese preciso momento, aunque no fuera trasladado. No, actuar en el momento y en el lugar, que es lo que yo siempre he dicho. El momento lo determina y el lugar lo determina. Si ahí pudiésemos ofertarle, por lo menos protegerle su vía aérea por el momento, protegerle su vía aérea, que lo podría hacer la población normal también. Aquí hay una culpabilidad no directa, pero sí hay una culpabilidad de la población también. Yo me incomodo siempre porque la población le pregunto, ¿y qué hicieron? Si tú llegas a un lugar y hay un accidente, en vez de grabar, lo que tenemos que empezar a dar primeros auxilios. Sí, se puede dar primeros auxilios si no se tiene el conocimiento, si la población no ha sido educada en ese sentido. Por eso nosotros abogamos que las clases de primeros auxilios se den. Yo he ido a varias escuelas a dar clases de primeros auxilios, pero eso lleva un engranaje y un protocolo que una sola persona no puede. Eso tenemos que unirnos todos y programar clases de primeros auxilios básicos para que la población sepa qué hacer en el momento. Si tengo un paciente con una fractura, ¿qué debo de hacer? Si tengo una paciente que se está asfixiando, ¿qué debo de hacer? Si tengo una parada cardíaca, ¿qué debo de hacer? Yo por lo pronto voy a seguir educando y vamos a seguir educando hasta que la población se eduque. Pero sí debemos de actuar, la población debe de actuar. Yo entiendo el desespero de la población muchas veces por no saber manejar. Ayer me preguntaba alguien, ay, si yo necesito llevármelo en una camioneta rápido. Bueno, tú te lo puedes llevar en una camioneta porque antes se hacía, pero siempre con la debida precaución de que si una fractura tú no puedes tirar a ese paciente así a lo que venga. Pero sí hay que actuar y brindarle la salud al paciente, no importa, en el último momento. Que la población vea que tú le ofertaste la salud y los pacientes de emergencia se tratan, no importa dónde estén. Si tú lo encontraste tirado en la carretera y tú puedes tratarlo ahí, estabilizarlo, pues tú lo haces. O sea, que por ejemplo, mucha gente dice, no, si está botando sangre por los oídos, ya no hay nada que hacer. Ya tiene la cabeza reventada y todo, como era el caso del joven que lamentablemente falleció, que botaba sangre por los oídos. Bueno, me imagino que el paciente tuvo un trauma craneoencefálico severo, que el protocolo que continúa es una intubación endotraqueal para protegerle su vía aérea y todo. A lo mejor tuvo un trauma craneoencefálico severo. Vuelvo y te repito, desconozco cuáles fueron las causas, cómo estaba el paciente en el momento, porque no estaba en la escena. Para uno determinar qué sucede con un paciente, uno tiene que estar en la escena del accidente. Sí le digo a la población que siempre que tengan un accidente, recuerden proteger siempre la escena de donde ocurrió el accidente, porque después se han visto casos que después viene un vehículo y lo atropella. Lo primero es el cuidado de la escena cuando hay un accidente, cuidar la escena donde está el accidente
y después continuar con los primeros auxilios básicos. ¿Qué es lo que más sucede en la población? Muchos accidentes de tránsito, y la mayoría de los accidentes de tránsito, ¿qué es lo que sucede? Fractura de huesos. Entonces, estabilizar esa fractura, que con 2 palos atravesados y usted se quita la franela y le estabiliza, ya usted hizo algo. Pero tenemos que actuar, hay que hacer algo. ¿Y pueden ser sancionados esos, los que acudieron a la emergencia y no hicieron lo que debían, doctor? ¿O hay un protocolo? Bueno, vuelvo y te digo, desconozco el protocolo en sí que maneja el 911, porque no pertenezco a la institución, pero sí, me imagino que ambos serán llevados a un consejo disciplinario para ver y escucharlo a ellos, porque ellos hay que escucharlo, a ver qué fue lo que pasó y que ellos determinaron. Recuérdate que ellos no acatan orden directamente de ellos acatan una orden directamente de un sistema regulador de la emergencia, que inclusive no está ni en la misma ciudad, está en Santo Domingo, y ellos le presentan el paciente, y dependiendo cómo ellos le presenten el paciente, determinan si trasladarlo a un centro hospitalario o a una clínica. Que dependiendo del coordinador de arriba, entonces se determina si el paciente vive o muere, o sea, está en la mano de ellos. Exactamente, porque ellos no determinan, y entonces a través de eso ellos pueden ser sancionados si movilizan a un paciente sin la debida autorización de sus superiores. ¿Y el juramento hipocrático dónde queda? Bueno, eso, lo del juramento hipocrático lo vive cada médico. Lo del juramento hipocrático lo vive cada médico. Cada médico sabe que tiene que manejar el juramento hipocrático y determinar cuándo sí y cuándo no. Pero el juramento hipocrático está ahí, está escrito y está bien escrito. Y los médicos debemos de volver al juramento hipocrático. Habemos muchos médicos que no estamos cumpliendo el juramento hipocrático. El que no lo hace de una manera, lo hace de otro. Pero están violando mucho el juramento hipocrático. Gracias, doctor. Siempre a sus órdenes.